¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Qué tal está? Sergio, aquí me va saludándoles. Dice que siempre empiezo a hablar así como, ahí sí que al aire, que cuando yo me conecto, aparece que sí está el audio conectado y que ingreso con audio y que ingreso con cámara, pero inmediatamente al conectarme se desconecta el audio, entonces hay que volverle a dar entrar. Por eso es que a veces me ven que estoy hablando y no, pero es porque cuando ingreso me dice que sí está conectado el audio y la cámara, ya veo que la cámara sí lo está. Entonces, hoy les voy a dar una clase. Hoy, el lunes, tengo que ser un poquito más dinámico para la clase porque, bueno, la mayoría de ustedes imagino que ya entregaron el trabajo, pero los que no, así le apuran, ¿verdad? Y les repito, no lo dejen para última hora del lunes. Mejor si lo pueden entregar antes, por si tienen algún inconveniente, porque después no lo van a recibir y van a perder su oportunidad de tener esos 20 puntos, ¿verdad? Van a poder examinarse y tener 20 puntos, pero van a perder entonces el del trabajo, porque el examen solo 20 puntos va a valer, no va a valer 40. Bien, entonces quedamos en que hoy continuaríamos la clase y tocaba el tema pobreza, no sé si ustedes recuerdan eso. Entonces, ¿qué es la pobreza? Vean, yo les estaba mencionando a ustedes de que hablar de personas pobres, de población pobre, no es lo mismo que hablar de un país pobre o un territorio pobre. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que el territorio de Guatemala es pobre? ¿Ustedes qué dicen? Que no. Que no es así, licenciado. Entonces, Porque no Guatemala es- tiene tanta riqueza que si podemos sembrar una piedra, nos sale un árbol de piedras. Tenemos demasiadas riquezas. sí, mira, ahí estás hablando en las partes de saber usar por lo menos nuestro ecosistema, la ecología que tenemos. Nosotros realmente poseemos varios climas. ¿Vieron ustedes un ejemplo? En el caso de nuestro país, compite entre los mejores cafés del mundo, ¿verdad? Nosotros no podemos competir en cantidad porque Brasil nos da una sopapeada por territorio, ¿verdad? Entonces, Brasil por lo general en cantidad puede surtir a cualquiera, pero en calidad, Guatemala compite entre otros países contra Colombia, Costa Rica y otros países más de la región, ¿verdad? Pero Guatemala inclusive dentro de los cafés que puede aportar en esas competencias, y miren que no nos hemos salido de la clase, eso quiero ustedes que vean el enfoque, dentro de los cafés que pueden aportar en esas competencias, tienen según varias alturas, entonces por lo menos muchas veces ha ganado el primer lugar de Guatemala. Guatemala ha ganado internacionalmente los primeros lugares, entonces lo ha ganado a veces con café de aquí de Antigua Guatemala, que es una tierra medio alta. Lo ha ganado también con café de Mataquescuintla, Jalapa, que es un poquito más bajita que Antigua, pero que también es un poquito templada la tierra. Entonces, vemos nosotros de que hasta el mismo sabor del café va a cambiar. Un ejemplo. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Que por lo menos si vamos a ver nosotros en qué se puede cultivar en nuestro país de todo. Ya vieron ustedes que si queremos cultivar hortalizas, papas y todo eso, tenemos el territorio que es alto. Y cuando queremos cosas así como piñas, melones y todos, tenemos territorios que son de calor. Y así sucesivamente. Las naranjas y el limón que se dan indistintamente en tierra fría y tierra cálida, los distintos tipos de mango, ¿verdad ustedes? O de aguacates, o sea, nosotros tenemos eso desde el punto de vista de los cultivos que podemos obtener. Las riquezas, vean, las riquezas que nosotros tenemos desde el punto de vista de los minerales y que vemos de que hay empresas que las están explotando y que nos dejan menos del 5%, eso incluyendo los impuestos y los salarios y los gastos que las empresas hagan dentro del territorio, o sea, incluyendo todo. Entonces, prácticamente vemos de que nuestro país es muy rico, pero que muchas veces tal vez por la misma corrupción y por mismas situaciones que se dan en nuestro país, nos tienen en pobreza, ¿verdad? Porque por lo menos somos uno de los países que negocian por lo menos con lo que son los minerales de la forma más absurda y tonta, perdón que use la palabra, pero no encuentro otra, ¿verdad? Porque eso es algo así como que, por lo menos viendo nombres aquí, vamos a ver, hoy vamos a usar el de un compañero. Por lo menos
Michael tiene locales comerciales. Es como que llegue yo con Michael y le diga, mira, me das a administrar tus locales comerciales y yo te doy el 5% y yo me quedo con el 95%. Entonces, ¿cómo ven ustedes ese negocio? ¿Lo ven beneficioso para el propietario, para el dueño? ¿Qué dicen ustedes? Para Es un mal nada. negocio. Mal negocio. César. Para mí es un mal negocio, o sea, eso no es ni un negocio. Ahí estoy regalando lo que son mis locales. Mejor se los regalo de una vez. Pues sí, es tu trabajo, el trabajo de tu familia, si es que fue heredado, lo que sea, pues, pero entonces, ¿qué les estoy diciendo yo? Les estoy dando un ejemplo de país. ¿Cómo ven ustedes entonces la minería? Cuando ustedes ven que lo máximo que puede ganar en un trato con una minera es el 5%, y el ejemplo que se da, por lo menos para beneficiar a la población, es que así van a tener asfalto, pero asfaltan solo el camino que les beneficia a ellos, ¿verdad? Es que van a tener alumbrado público, sí, pero a cambio de situaciones que se pueden ver hasta inclusive afectada a la salud, a cambio también de la sustracción de las riquezas naturales que están ahí, que podríamos nosotros de alguna manera negociarlas de mejor manera y con mejores condiciones hacia las poblaciones, ¿verdad? Porque siempre tenemos que ver eso, de que las condiciones sean benéficas para las poblaciones. Ahí es donde entra que ustedes van a tener que leer el convenio 169 de la OIT en algún momento, pero eso es en la clase de Derecho de los Pueblos Indígenas. Entonces, vemos de que es un mal negocio. Como dice César, es un mal negocio porque tendría lógica que por lo menos Michael me dijera, bueno, si vos vas a usar mis locales y yo no tengo que tratar con los inquilinos que son problemáticos y quiero que te asegures de que paguen puntualmente, yo te doy el 5%, pero yo soy el dueño, me quedo con el 95%. Eso sí ya tiene un poquito de lógica. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdad? Porque estoy prestando un servicio y lógicamente al dueño el dueño de la cosa. Ustedes ya están viendo el derecho civil, ¿verdad? Ya saben ustedes qué es la cosa. Entonces, al dueño de la cosa es al que le corresponde entonces el mayor beneficio. Eso desde el punto de vista de minería. Y así sucesivamente vamos a ver nosotros sobre la explotación de la tierra que se da, y que muchas veces a los que cultivan la tierra se les trata de una forma desigual, y que vemos de que no ganan ni siquiera el salario mínimo. Entonces vemos de que eso va enfocado entonces hacia una pobreza, y muchas veces, como les digo, lastimosamente decimos es que tenemos una sociedad alta, media baja, media, o sea, empezamos a buscar unos estratos sociales que realmente no existen, ¿verdad? Inclusive en algún momento estaba oyendo yo mandar un audio muy interesante que tiene toda la razón, que muchas veces, inclusive hay personas que, en el caso mío, yo soy asalariado, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir, es que yo ya pertenezco a una sociedad media, porque tal vez tengo un salario muy aceptable, muy bueno, porque a la hora de, si en algún momento Dios no lo quiera, ¿verdad?, pierdo yo ese ingreso y todo, me quedo sin nada. Entonces me quedo en la búsqueda de y todo eso, y mientras no tengo ese ingreso, no tengo nada. Entonces los que ya más o menos pueden decir de que tienen un acceso es quienes tienen algunos bienes para subsistir y todo, y que no dependen de terceros para poder desarrollarse, ¿verdad? Y que tienen ingresos aceptables para poder subsistir como familia y para poder accesar a todos los beneficios económicos y para poder proveer a sus familias de todo lo que necesitan. Vean ustedes eso. Entonces allá podríamos decirte que hay una estabilidad económica, y que podrían decir, aunque ya muchos niegan la existencia de una sociedad media, sino que dicen o hay ricos o hay pobres, pero podríamos decir de que si alguien quiere ser de una sociedad media, es que tiene algún tipo de acceso así a tener por lo menos beneficios que dé prestación a la familia para poder beneficiarse. Entonces, ahorita hablando respecto a la pobreza desde el punto de vista de las personas, porque ya vieron que hablamos desde el punto de vista del territorio, estamos claros que territorialmente no somos pobres. Tenemos mucho más que otros países. Miren ustedes, en el caso, el ejemplo que usamos siempre y por lo menos admiramos mucho, ¿verdad ustedes? El caso de Israel, mucho del territorio es desértico, pero ellos ven cómo sembrar, cómo
cosechar y todo. Nosotros no necesitamos eso porque nuestra tierra es fértil, ¿verdad? Entonces lo que pasa es que la división de la tierra no está bien estructurada, la riqueza está de alguna manera en pocas manos dentro de nuestro país, pocas familias son las que realmente poseen la riqueza real, son personas que realmente pueden ir a cualquier lado del mundo y estar a la altura de cualquier millonario, pero ahí sí que a consecuencia de que haya mucha pobreza en nuestro territorio. Entonces, la pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo humano. ¿Sí? Entonces, oigan lo que les estoy diciendo, que la pobreza es la situación o condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece de los recursos para satisfacer las necesidades básicas para el desarrollo humano. Estamos hablando de las necesidades básicas. Entonces, y de alguna manera permiten un desarrollo o un desarrollo inadecuado porque de alguna manera hay un nivel y calidad de vida tales como la alimentación, que no es el adecuado, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria y el acceso al agua potable. Y miren ustedes qué importante es eso, porque muchas veces hay personas que por lo menos dicen, es que yo tengo dinero porque yo tengo este celular, ¿verdad? Celular última tecnología, lo mejor que hay, pero realmente su condición económica posiblemente no sea para hacer eso porque no está haciendo realmente la inversión hacia donde corresponde y posiblemente le esté afectando a su familia, porque tal vez su familia no esté recibiendo la alimentación adecuada, por lo tanto hasta pueden haber personas que tengan desnutrición dentro de la misma familia o parásitos porque no han sido de alguna manera seguido tratamientos para poderles verificar la situación de cada uno de ellos. La vivienda no es la adecuada, la prioridad muchas veces no es hacerse de una vivienda, sino que subsistir alquilando o viviendo con alguien que es de la familia. La educación, ¿verdad? Ustedes, para algunas personas, bueno, si no tengo acceso a la educación, ¿qué? Voy a ver de qué trabajo y todo, como que no le dan importancia a eso. La asistencia sanitaria, ¿verdad? Eso, el enfoque que se puede dar desde la perspectiva de la persona que tiene que luchar por sus derechos. Desde la perspectiva del Estado, la podemos ver nosotros como el poco cumplimiento del Estado o de las autoridades que les corresponde para el acceso a la alimentación de parte de todas las personas, el acceso al trabajo, ¿verdad? Ustedes que es muy importante, trabajo digno y adecuado para cada uno. Entonces, la vivienda, acceso a tener nosotros por lo menos la posibilidad de tener una vivienda adecuada a los medios que uno tiene, pero vivienda propia al fin. El Estado proveer la educación en sí y no dejar fuera de la educación a nadie. Y la asistencia sanitaria a todas las personas. Y así como les digo, el agua potable, que es muy importante. Hay lugares, miren ustedes, que se ha detectado que hay algunos indicios de algunos químicos que pueden hacer daño a la población y que es agua que se provee a las colonias y que el nacimiento de plano es el no adecuado, pero que muchas veces las municipalidades no están interesadas en verificar eso. Bueno, ahí está el agua y que vean qué hacen con ello. Y muchas de esas personas no tienen para comprar agua pura, ahí sí que de cualquier marca que a ustedes se les ocurra, y utilizan eso, y muchas veces lo usan con filtro y todavía sí puede ser afecto a la salud humana, ¿verdad? Entonces, vean ustedes qué situaciones van inmersas en la pobreza. Entonces, muchas veces nosotros decimos, pero no somos pobres porque nosotros tenemos acceso a todo. Es relativo a ustedes. Sí tenemos un nivel de vida un poquito más aceptable porque vean, yo les digo algo, yo les apuesto que hubieron compañeros de ustedes que decidieron no seguir estudiando porque no tienen acceso a internet, que no tienen acceso a redes sociales. Posiblemente sí tengan familiares que les enseñen cómo usarlos porque muchos de los presentes tal vez hemos requerido ayuda a quienes son más ávidos para la tecnología, pero
muchas veces la situación económica hace que digan, bueno, yo no puedo contratar un servicio de internet de a, ¿qué? 350 quetzales o lo que cueste, ¿verdad? Porque no tengo acceso a eso. Si yo contrato ese acceso a internet, dejo a mi familia sin comida. Si yo hago tal y tal cosa, entonces siempre se piensa en eso. Entonces, eso ya entra entre la pobreza porque el Estado no nos está proveyendo de los servicios adecuados. En este caso, por lo menos, el uso de estas redes que estamos utilizando nosotros, de estas plataformas, es acceso a la educación. Entonces, entre otras cosas, entonces vean ustedes qué importante va de la mano todo esto. Entonces, vemos ahí de que la pobreza va enfocada hacia eso. También se suele considerar la falta de los medios para poder accesar a los recursos, como se los estaba explicando. El desempleo, la falta de ingresos o un nivel bajo de los mismos, también puede ser de alguna manera el resultado de procesos que se dan de exclusión social y de segregación social o marginación. Y en muchos países del tercer mundo, la situación de pobreza se presenta cuando no es posible cubrir las necesidades incluidas, oigan eso, en la canasta básica de alimentos o se dan por problemas de subdesarrollo. Aquí les quiero explicar algo. Nosotros vemos de que hay un salario mínimo. Como les digo, no me acuerdo cuál es el salario mínimo porque como ahorita no estoy en área laboral, sino que estoy en niñez y adolescencia. Entonces, cuando uno habla del salario mínimo, que es un poquito más de 2,000 quetzales, les pregunto a ustedes, ¿será de que esos 2,000 quetzales, si solo una persona trabaja en la familia, será que puede cubrir lo que es la canasta básica vital de un mes? ¿Qué dicen ustedes? De una familia de 3 personas. Ropa, alimentación, educación, servicios diversos, ahorita internet, y así sucede, agua, teléfono, luz, todo lo que requiere una familia para subsistir. Y quitemos de ahí celular, ¿verdad? Ustedes, pero sí, ahorita las redes sí pueden ser por medio de celular o por computadora, pero ¿será de que ese salario mínimo abarcará la canasta mínima vital y los servicios que uno requiere durante el mes? ¿Ustedes qué dicen? Ronnie. Lamentablemente no. El salario mínimo está alrededor de 2.800 quetzales más la bonificación. Estaríamos redondeando los 3,000 quetzales y la canasta básica está redondeando entre los 3.800 más o menos, lo básico. Fuera de servicio de teléfono, celular, internet, y lamentablemente ya no son lujos, sino que hoy por hoy son necesidades, por ejemplo el internet. Sí. Pues estamos trabajando desde casa. Pero entonces, antes por lo menos decíamos, es que el internet a veces los patojos, es cierto, tienen que investigar, pero tal vez los patojos lo van a estar usando para jugar, para estar molestando y todo, pero ahora no es así, porque ahorita en esta restricción que hay, es una necesidad para que se eduquen y en efecto para que busquen algunas de las informaciones que se necesita, porque no es adecuado ahorita que salgan a buscarlo a otro lado. Entonces, cuando vemos nosotros eso, y que por lo menos lo que mencionó Ronnie, podemos hablar de que ese es el salario mínimo, que en la mayoría de casos no se respeta. Miren ustedes si por lo menos una persona que presta servicios domésticos, por lo general quienes contratan a alguien, tratan de ir a conseguirlos a una población donde tal vez no conozcan mucho de sus derechos y que les ofrecen hasta, hagan de cuenta que si les pagan así, muy mal, unos 500 quetzales, porque ya, si hay casos, inclusive puede haber menos, pero pongamos 500. Y si le paga muy bien, a veces puede ser 1,200 quetzales. Y el pretexto que se da es que aquí vas a comer, aquí vas a dormir, te va a dar techo. Ya vieron el caso de una señora a la que golpearon y que dijeron de que había robado unas joyas, que fue viral. Que eso también se tiene que esclarecer si fue cierto. Y si fue cierto, tenían que haber denunciado y tuvo que haber sido un procedimiento de parte de las autoridades para esa investigación, de lo contrario fue viciada esa investigación. Lo que sí es cierto es que se irrespetaron los derechos humanos de esa persona y se tiene que ver el concurso de delitos que se va a dar en contra de
de los golpes que le dieron a esta persona, de la tortura psicológica, un montón de situaciones que se dieron ahí. Pero vamos a eso, de que muchas veces se les echa en caro eso, porque en ese video que les digo yo, le dicen, prácticamente hacen que ella diga de que a quien le robó es una buena persona porque le da de comer y le da a dónde dormir. Ese es el pretexto que se usa muchas veces para dar un salario que no es el adecuado, que no es el que está permitido. Sabemos muy bien que para maquilas es otro salario y aún así vemos de que hay mucha violación a los derechos laborales de las personas. Sabemos de que para el caso de los trabajadores del campo es otro salario que es mucho menor y que también no se respeta. Fíjense ustedes de que aquí es donde podemos ver nosotros, sin ser machista, yo quiero aclarar esto, pero por lo menos antes tal vez podíamos decir, bueno, el padre de la casa sale a trabajar y con eso va a alcanzar para la familia. Aunque sabían administrar mejor también el dinero, no se compraba cosas que no fueran necesarias. A veces compramos cosas que no son adecuadas, pero lo hacemos, ya dice que costumbre de una sociedad, pero ahora vemos nosotros que la mujer también tiene que salir a trabajar y que no está mal, ¿verdad ustedes? Porque tenemos igualdad y hay que hacerlo, pero a lo que vemos es que si salen a trabajar es para buscar un nivel de vida un poquito mejor y darle lo mejor a su familia, y ya no pueden depender únicamente del salario del varón de la casa, sino que también tienen que depender de eso, pero es por lo mismo que se tiene que salir a luchar por conseguir lo mínimo para tener el acceso a esa canasta básica de alimentos para que no haya ningún problema y que cree subdesarrollo dentro de la misma familia. Entonces, el hecho de que el Estado no mantenga una proyección en proteger esos derechos de los trabajadores, porque cada año se verifica si se va a cambiar o no, y hay una concesión con patronos, con el sector trabajador, y de alguna manera hasta interviene el presidente para decidir si se va a cambiar o no el salario mínimo. Vemos nosotros de que el salario mínimo no está adecuado a la canasta básica, y lo poco que está estipulado el salario mínimo, que no se presta para la canasta básica como algo adecuado, no se cumple muchas veces por los patronos. Y si uno viene y lucha por esos derechos, lo pueden despedir, ¿verdad? Pero igual, en el caso de nosotros sí se fregaron porque somos estudiantes de Derecho, ¿eh? Ninguno de nosotros puede dejar de ser estudiante de Derecho, inclusive cuando ustedes se gradúen y sigan siendo abogados, tienen que decir somos estudiantes de Derecho, si no dejan de ser abogados. Entonces, en los estudios de estadísticas sociales vemos nosotros que se distingue de alguna manera entre la pobreza y la pobreza extrema, ¿sí? Entonces, en el caso de la pobreza extrema, vamos a ver nosotros que es aquella en la que una persona no tiene acceso o no accede a la canasta básica de alimentos que le permita consumir de alguna manera una cantidad básica de calorías por día. Y la pobreza es como aquella situación en la que una persona no accede a una canasta básica de bienes y servicios más amplia. O sea, que sí puede tener parte de esa canasta, pero tal vez no es tan amplia, y que de alguna manera incluye además de los alimentos, los rubros como los servicios públicos, la salud, la educación, la vivienda o la vestimenta, entre otros. Ahora podemos decir nosotros el pago de redes sociales y el pago de servicios como estos. Entonces, vemos de que por lo menos en ese caso ya podemos hablar de pobreza, ¿verdad? La pobreza extrema es donde ni siquiera la canasta básica vital, entonces, en donde podemos decir nosotros, entonces, si no se puede consumir una cantidad básica de calorías que lo enmarca la pobreza extrema, significa también que puede haber de alguna manera una desnutrición entre las personas que ahí que estén dentro de este margen. Dentro de la pobreza puede que alcancen de alguna manera una alimentación regular, adecuada, en donde sí hay esa cantidad de calorías, sin embargo, viene y afecta de alguna manera en que no se accese a varios de los servicios. Entonces, por lo menos, muchos de nosotros, por lo menos yo en algún momento, yo estuve en algunas escuelas públicas, ¿verdad? Entonces, ahí no se paga. Pero si por lo menos hubiera querido estar en colegio, se tenía que pagar, ¿verdad? Entonces, se decide si con la familia tienen o poseen el recurso o no para poder pagar esta situación, ¿verdad? Y muchas veces sí se tiene, pero quiere uno estudiar en una escuela pública que se supone que debería de ser mejor calidad, porque tiene que darse así como en la universidad, ¿verdad? Sin preferencia las notas. Entonces,
vemos nosotros de que según el informe de desarrollo humano del 2019 de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la PNUD, vemos de que 1 de cada 5 habitantes en el mundo vive en situación de pobreza o pobreza extrema. 1 de cada 5, ¿verdad? Pero en el mundo, en Guatemala, son muchos. Ahí recuerdan que nosotros tenemos un índice muy, muy grande de pobreza, y a nivel América uno de los pocos que nos gana es Haití, ¿verdad? Entonces vemos de que si están diciendo eso, quiere decir que 1.500 millones de personas no tienen acceso a saneamiento, a agua potable, a electricidad, a salud, a educación, al sistema de alguna manera para poder soportar carencias económicas, para poder tener una vida digna. Entonces, vemos cómo esta situación puede marcar entonces una desigualdad entre las clases. Y vean, a veces nosotros vemos situaciones, y qué bueno que ya sé que aquí hay psicólogos, y siempre he dicho, yo casi siempre, es raro que no tenga una clase psicólogos estudiando, y que es bueno porque ustedes leyeron todas las ciencias que de alguna manera se conjugan con el derecho para que tenga la realización del bien que buscamos, ¿verdad? La aplicación de la justicia. Pero vemos de que desde el punto de vista psicológico también influye la pobreza, porque es apenas esas situaciones que hay dentro de una familia puede de alguna manera influir en que una persona no rinda en el trabajo. En el caso del niño que no está bien alimentado, mentalmente tampoco va a estar preparado para estar captando lo que le están enseñando, porque en su pancita hay hambre, ¿verdad? Porque su estómago tiene necesidad de comer. Entonces, si aquí hay un niño que tiene hambre y aquí hay otro niño que está bien alimentado, el que está bien alimentado tiene la ventaja de que puede concentrarse en lo que están oyendo, porque su necesidad de alimentarse ya fue saciada. En el caso del niño que tiene necesidad de alimentarse, va a estar de alguna manera ansioso por las ganas de comer algo, y que podría haber sido una persona muy inteligente, pero a la hora de no alimentarse y todo, le puede afectar también en su desarrollo mental y en su desarrollo físico. Entonces vemos de que sí hay una afección de alguna manera para las personas que no tienen acceso desde el punto de vista mental y desde el punto de vista físico también. Entonces, otra forma muy común de utilizar el concepto pobreza es relativa, es simplemente hacerlo sinónimo de una cierta medida de distribución de ingresos, lo que les estaba diciendo, de un país. Esta pobreza relativa dice que acostumbra a ser definida a partir de un umbral de ingreso según el porcentaje. Miren ustedes que es importante eso, porque se habla de que en el caso de por lo menos llamar pobres o riesgo de pobreza es a todos aquellos que disponen de al menos el 60% del ingreso disponible medio de la sociedad en que viven. Y ese ingreso disponible de 60% medio de la sociedad en el que vive es de alguna manera respecto, en el caso de nosotros decimos la canasta básica vital, pero es que aparte de esa canasta básica vital entran otros servicios. Entonces la sumatoria de esas dos cosas, tener el 60% de ese ingreso, entonces dice que ya de alguna manera es riesgo de pobreza. Si uno ya tiene por lo menos 50%, ya va en lo que es pobreza, y 40% ya se puede ver como un caso de pobreza extrema, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo acceso a un salario que cubre el 60% de todo lo que debería necesitar satisfacer a mi familia, o el grupo de personas de la familia acceden a eso, de alguna manera es pobreza. Si solo gano el 50%, ya se puede ver de alguna manera, bueno, riesgo de pobreza es lo primero, ya el 50% es pobreza, y el 40%, si solo recibo yo el 40% o menos, que es el caso muchas veces en nuestro país, ahí ya es pobreza extrema. Desde el punto de vista, yo les estaba diciendo de que en el caso de nuestro país, muchas veces las mujeres tienen que ir a trabajar por lo mismo, para poder satisfacer las necesidades económicas de la familia y darle la oportunidad a los hijos, a los menores, de poder desarrollarse. Pero miren ustedes, en el campo, como les digo, no se respeta el salario mínimo que se da para el campo y que es menor al que se da en la ciudad. Y muchas veces se paga hasta la quinta o menos parte de lo que debería de ser el salario. Entonces,
no estoy justificando, es un ejemplo. Envían a trabajar a la esposa, a todos los hijos, y muchas veces le quitan la oportunidad a los hijos de seguir estudiando. Algunas veces les dan la oportunidad de decir, bueno, trabajamos en la mañana y estudias en la tarde, pero muchas veces ni siquiera se les deja seguir estudiando, porque lo que quieren es nada más tener un ingreso para subsistir desde el punto de vista de alimentarse, porque nunca llegan a tener nada, pero es por esa desigualdad que se da dentro de un país en donde no se protege a las personas y a su trabajo. Y por eso les digo, ¿qué diferencia hay entre los que pueden decir, bueno, este fin de semana tengo ganas de irme de compras, entonces me voy a Miami, voy a tomar mi jet privado y me voy a ir para allá, que los hay muchos aquí, con los que están en un pueblito lejano, en donde están diciendo, bueno, ojalá que podamos tener, aunque sea para comprar frijolitos, ¿verdad? Qué rico los frijolitos de olla de barro a ustedes, pero muchas veces es lo único a lo que se accesa, y si una vez al mes se puede comprar carnitas, se disfruta. A ustedes hasta lo pueden que lo coman en tiritas para poderlo disfrutar poco a poco, porque ustedes han dado cuenta que hay niños, y eso llora sangre de tristeza, que cuando les dan a ustedes una golosina se la come de a poquito porque no quiere acabárselo luego, porque está tan rica para él que no quiere dejar de disfrutarla poco a poco. En cambio hay otros que tienen acceso a estos beneficios y tal vez no me gusta, o lo tiro por ahí, o verdad, es la diferencia entre quién tiene y quién no tiene. Pues es la misma situación dentro de un país en donde algunos luchan por seguir explotando y marginando a la sociedad, y otros luchan por subsistir en alimentación. Ni siquiera piensan en estudios ni en desarrollo, sino que piensan únicamente en subsistir y no morir de hambre. Entonces vemos ese umbral que hay entonces. No sé si alguien tiene alguna duda, porque hoy lo hice así. Buenas noches. Sí, Ronnie. Quisiera agregarle algo a lo que usted comentó respecto a los índices de pobreza, el 60, 50 y 40%. Ajá. Ahí efectivamente concuerdo con usted respecto a los índices de pobreza medidos por el salario que perciben las personas. Ajá. Pero nosotros hacemos un análisis o observamos como académicos, podemos decir que muchas personas trabajan por su cuenta o trabajan de lo que puedan. Muchas personas que ahorita dejaron de estar en el grupo de asalariados, en esta situación de la pandemia, tuvieron que vender mascarillas, caretas, salieron a vender panes, toda esa gente lamentablemente no es tomada en cuenta como un índice exacto, porque no hay una medición de los ingresos que puedan percibir esas personas, mucho menos si cubren sus gastos de la canasta básica. Ese es un aspecto que quería agregarle. Otro segundo aspecto es quien, por experiencia de algunos estudios que tuve oportunidad de hacer en el pasado, yo tuve oportunidad de ir a Concepción Tutuapa, San Marcos, allá colindando con Huehuetenango. Y muchas personas viven de lo que son las remesas de nuestros compatriotas que han viajado a Estados Unidos. Hace unas 2 semanas salió el presidente indicando que habíamos aumentado las remesas, pero eso no es un logro a nivel nacional. No es parte del trabajo. Perdón, ese es un índice de trabajo que existe en otro país. Exacto. Nosotros lo que recibimos es, ahí sí, una masa de dinero de divisas internacionales que se inyecta a la economía de Guatemala y entra en nuestro flujo económico y compra y venta de nuestros bienes y servicios o subsistir. Entonces quería agregar esos 2 aspectos. Y sí, la pobreza de nuestros guatemaltecos que están en las áreas marginales del país, departamentos, hay personas que no conocen un billete de a 100 quetzales. Y se lo digo porque yo tuve la oportunidad de ver a esa persona diciéndome que no conoce un billete de 100 quetzales. Y de hecho, no van al mercado de su en este caso del municipio, sino que a veces se iban a México porque conseguían las cosas un poco más baratas, porque como ahí colindan con México. Sí, entonces todos esos indicadores, licenciado, ahí sí, dando un pequeño aporte a lo que usted menciona, eleva y dificulta una medición exacta de la pobreza que actualmente vivimos en Guatemala. Créame, y eso no es solo de
Me estás hablando de economía informal y que por lo menos ahorita estamos viviendo un momento, ¿verdad? Ustedes específico, histórico, en el que por lo menos, un ejemplo, yo ahorita si no tuviera trabajo y anduviera vendiendo las mascarillas que dice Ronnie, es economía informal. Y posiblemente, Ronnie, tal vez esta persona vino y ahorita ahí sí que tuvo la suerte de ganar 50,000 quetzales. Pero la misma situación a veces de tener 50,000 quetzales en las manos, muchas veces no sabemos inclusive administrar el dinero. Y tal vez no compramos cosas que van a servir para la familia, ¿verdad? O sea, o invertir en algo que sirva para la familia, sino que tal vez empezamos a comprar cosas que no son tan importantes por el mismo consumismo que nos han enseñado. Entonces, realmente las mediciones van en base, ¿verdad?, a un estándar que se da, una dinámica que se da concretamente dentro de una sociedad. Como te digo, yo acepto de que ahorita es una situación en la que muchos tuvieron que tirarse a la economía informal, y así como a muchos les fue bien, Ronnie, a muchos les fue muy mal. Y les voy a explicar por qué. Yo pensé que iba a ser corta la clase, pero re bien, a mí me fascina estar aquí con ustedes platicando. Pero les quiero comentar por qué. Y tal vez ustedes saben casos de esos. Hagan de cuenta ustedes de que mucha gente se dieron cuenta ustedes que las mascarillas KN95 estuvieron inclusive en precios como de 80 quetzales. Que no fueran 3M originales porque salían en mucho más, ¿verdad? Entonces, mucha gente vino y a veces les decían, miren, si tienen dinero yo te vendo 50,000 mascarillas KN95, de las que se dan en 80 quetzales te las doy en 50. Y vienen muchos e hicieron su inversión a la compra de las KN. Que si de repente las KN empezaron a caer a 28 quetzales, a 20 quetzales, ahorita se consiguen hasta 8 o 7 quetzales, no sé, pero sí han bajado. Entonces, así como muchos lograron hacer dinero, muchos se fueron a la quiebra con el poco dinero que tenían. Tal vez alguno tenía lo de su liquidación en el trabajo y dijo, voy a invertir todo eso porque si compro esas KN que valen 80 y me las dan en 50, yo las voy a dar en 60 o 70 y se van a ir luego. ¿Y qué si de repente cae el precio, verdad ustedes? Pero ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué medición se puede hacer si algunos, es una ruleta? O sea, en ese caso de por lo menos la economía informal, a Ronnie te pudo haber ido bien. Un ejemplo, ¿verdad? Si estuviéramos en el mismo caso, y a mí posiblemente me da mal, porque vengo yo y no preveo de que va a caer eso. Vieron que las caretas cuando empezaron a salir, hay unas que tienen una forma de lentes, esas las empezaron a dar en 60 quetzales, ahora ustedes las consiguen en 12, 15 quetzales. Pero hay gente que invirtió mucho dinero y se quedó con esos productos, porque por lo menos ninguno de ustedes va a ir a decirle, mira, como vos lo compraste en ese precio, yo te lo pago. Por el contrario, si ustedes ven de que él se los quiere dar en 50 quetzales y hay alguien que se lo está dando en 12 quetzales, muy su amigo va a ser, pero ustedes van a ver el beneficio de su familia y van a decir, bueno, no puedo gastar tanto porque ya aquí están en 12 quetzales y son las mismitas. Entonces, por eso, Ronnie, tal vez no se pueda hacer una medición porque por la inversión que haga realmente quien lo está haciendo, porque no hay una estabilidad económica, no hay un ingreso económico estable, porque este flujo de economía para muchos beneficiosos se dio por esta situación de este virus, pero también para otros se dio para abajo por la situación de este virus. Entonces, hacer un sondeo así no se podría por el momento en el que se está, pero entonces solo se tiene que ver la dinámica, el comportamiento promedio, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces les deseo todo lo mejor y miren, les voy a repetir, el trabajo, por favor, si lo pueden entregar antes de tiempo. Yo sé que ya muchos de ustedes ya lo entregaron, yo ya vi de que algunos me están enviando ahí el trabajo. Ustedes asegúrense de enviarlo. Yo no puedo decirles si lo recibió, ¿no? Porque son un montón. Y les cuento de que también tengo ahí sí que la dinámica de que en la mañana me toca ir a trabajar a la sala de la Corte de Apelaciones, ¿verdad? Entonces no puedo estar ahí viendo sí o no, o sea, ustedes verifiquen eso. Yo les habilité la plataforma, ya vieron de que así está habilitada, la pudieron haber abierto desde el día de hoy a las 0 horas, ¿verdad? A las 0 horas del día de hoy estuvo habilitada y va a estar habilitado hasta las 23:59 del día lunes, pero no lo dejen para la última hora.
porque muchos no me han logrado entregar el trabajo y después me dicen, es que lo entregué 2 minutos después, es que lo entregué, entonces eso no se va a aceptar, porque yo les habilité la plataforma desde mucho antes. Y ya vieron que inclusive hicimos el consenso de que no se entregara la semana pasada, sino que hasta esta semana, porque mi propuesta era que se entregara antes. Entonces hicimos el consenso para que se diera más tiempo, más plazo, pero entonces entréguenlo así. Y el que no lo haya terminado en tiempo y todo, pues prefiera mejor entregarlo antes de la medianoche, entréguelo ahí sí que unas 12 horas antes, pero asegurar por lo menos un punteo, ¿verdad? Es mejor tener por lo menos 10 puntos a tener 0 puntos, ¿verdad? Ustedes por no entregarlo. Entonces, pero yo quisiera que todos tuvieran 20 puntos. Así que pónganse las pilas para entregar bien el trabajo y con las instrucciones que ahí les di varias veces. Éxitos, bendiciones para todos. Ángel, cuéntame. Sí, respecto a los temas que he estado leyendo ahorita últimamente con la tarea. Estaba leyendo que el Pacto de San José se divide en 2 protocolos. ¿Sí? El primer protocolo que dice que ratifica todos los derechos que se declararon en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, si no estoy mal. Sí. Y el protocolo número 2, en donde abolece la pena de muerte. Y dice que el protocolo número 1 sí lo tiene ratificado Guatemala. Pero el protocolo número 2, a fecha de hoy, al día de hoy, no lo ha ratificado. Y mi pregunta es esta. El fundamento entonces de que en Guatemala no se puede aplicar la pena de muerte no es con base en derechos humanos, sino con que sino con al respecto que en la Constitución protege la vida. Yo le hago esa pregunta porque he escuchado muchos profesionales que dicen, ¿y el Pacto de San José qué entonces? Pero según lo que leí en el libro, no tiene que ver aquí con Guatemala, porque el segundo protocolo que abolece la pena de muerte no lo ha ratificado. Bien, y miren, pues, lo que pasa es que la pena de muerte de alguna manera en Guatemala ya no se puede aplicar hacia otros delitos que no estuvieran estipulados antes de la aceptación del protocolo del Pacto de San José, perdón. Entonces, la situación en nuestro país sí tiene que ver, si me estás diciendo, solo tiene que ver con la Constitución. Ahí se acuerdan ustedes que la Constitución, de alguna manera, en su parte dogmática, nos protege los derechos humanos, ¿sí? Entonces, por lo menos ahí ustedes van a ver que la prioridad de derechos civiles y políticos, una prioridad, también económicos, sociales y culturales se dan en algún momento, pero sí hay una protección. Otra cosa en donde te vas a dar cuenta de que sí se basa en derechos humanos, y me gustaría que consiguieran las 2 sentencias de la Corte de Constitucionalidad. Ahí entra la parte investigativa. Les invito a ustedes de que consigan las 2 sentencias que hay de la Corte de Constitucionalidad en materia de la abolición de pena de muerte, o por lo menos de la no aplicación de la pena de muerte, para poder verificar, y van a ver de que los fundamentos son en materia de Constitución, el bloque de constitucionalidad y los derechos humanos. En su momento ustedes van a recibir lo que es el bloque de constitucionalidad, que es de alguna manera algo novedoso, ¿verdad? Entonces van a ver de que sí está basado en derechos humanos, y van a ver el alcance que está de alguna manera desde el punto de vista del Pacto de San José. Entonces, la convención, ¿verdad? ¿Cuál es el otro nombre del Pacto de San José? A ver si alguien lo sabe. Bueno, ya tengo una buena pregunta para el examen, entonces. ¿Convención Interamericana de Derechos Humanos? Ahí me los dejo, no digas, mejor búscalo en el libro, porque esa va a ser, ahí sí que parezco de aquellos docentes. No lo leas, que lo lean, es que yo necesito que lean el libro. Entonces, nadie me lo contesta y se supone que ya terminaron el resumen. ¿Me entiendes? Entonces, ahí se acuerdan de que el libro yo voy a preguntar un montón porque ustedes hicieron ese resumen y asumo yo de que ya lo leyeron. Porque el Pacto de San José tiene otro nombre también. Entonces, ustedes tienen que leer eso. No lo vas a leer, ¿oíste, Ángel? Éxitos y todo lo mejor para ustedes. Bendiciones. Eso cabalmente también, licenciado, le iba a preguntar con respecto a las dudas que tenemos de ese mismo trabajo, porque le pongo, por ejemplo, aparte de eso del Pacto de San José, que también a mí me había quedado un poco de duda, pero ahorita con lo que usted dice cambia mi visión, aunque le soy franco,
yo recuerdo de que Costa Rica se separó del Pacto de San José y no tuvo repercusiones a nivel de ningún tipo por no haberse unido al Pacto de San José, a pesar de que Costa Rica se firmó ahí el pacto, ¿no? Sí, pero ahí no aplican la pena de muerte si hablamos de pena de muerte. Sí. Y ahí está la corte. Y hablando sobre la pena de muerte, entonces, ¿por qué nos pusieron a nosotros como país una sanción y se tuvo que, pues, se decretó una cantidad de dinero que se iba a pagar por el caso del asesinato de La Piña, La Cocha y el Chicoy, en el caso del fusilamiento, si nosotros no hemos ratificado el Pacto de San José? Y al no ratificarlo, no entra dentro de la vigencia, ¿va? Eso es importante, fíjate, Sergio, y sí está, por lo menos, sí está ratificado una parte de, no estamos diciendo que no esté ratificado del todo. Lo que pasa es que Guatemala ya tenía la pena de muerte antes del Pacto de San José. Entonces se respeta el hecho de los delitos que ya se estaban aplicando. Se le condenó a Guatemala por efectos procesales, por la forma en la que se llevó a cabo la sanción y la ejecución. Entonces, eso es parte. Y mira qué importante es que analicemos cada cosa y se van a dar cuenta ustedes que si leen esa sentencia en contra de Guatemala es por el efecto de cómo es que se realizó. Porque el delito sí ya estaba estipulado, ¿verdad? Entonces, pero es la forma en la que se realiza la sanción y la ejecución. Por eso es que las formas procesales también son importantes. Guatemala ha sido sancionada por un montón de situaciones, por no hacer investigaciones adecuadas, Carpio Nicole, y en el caso de una señorita que fue violada, que era de San Cristóbal, y que la madre de ella era compañera de ustedes de la jornada nocturna. Entonces, vemos nosotros que es importante eso, ¿verdad? Les vuelvo a preguntar, y ahí no sé si ya te contesté, entonces, Sergio, es por las situaciones procesales y de ejecución que se dieron. No es únicamente por lo del pacto, porque son delitos que sí ya estaban aprobados previo a la signa de la primera parte del pacto. Inclusive después se llevó a cabo el protocolo de San Salvador, no sé si ustedes ya lo leyeron ahí, que es parte de la continuación del Pacto de San José. Entonces, vemos nosotros de que es la situación de cómo es que se da. Lastimosamente, Guatemala ha respetado muchas veces los derechos de las personas. Entonces, cuando hay una situación procesal que no se cumple, puede ser sancionado. ¿Alguna otra duda? Bien. Sí nos ves de todo este trabajo. O sea, yo creo que por ejemplo, hay muchos de los... Ajá. Hay muchos de los, ¿cómo se llama? De los protocolos que se han firmado que son muy parecidos. Por ejemplo, los de la OEA con los de las Naciones Unidas. Exacto. En la parte donde hablamos de cómo es el sistema de derechos humanos en Europa, el de África y el de América, que son las partes donde menciona la firma del Pacto de San José, todos esos aspectos son muy interesantes. Incluso, pero yo veo de que casi la mayoría de todos tratan sobre y versan sobre lo mismo, porque le pongo, por ejemplo, el protocolo que se firmó sobre los derechos de la mujer, también incluyen la igualdad de derechos en el caso del hombre. Y entonces es el firmar el mismo protocolo. Belendo Parados, mira, te voy a comentar algo. ¿Se acuerdan ustedes que cuando yo inicié dándoles clases, les dije, vean, si ustedes leen la Declaración Universal de los Derechos Humanos, no sé si me hicieron caso de leerla, igual la tienen en su libro, se van a dar cuenta que esos 30 artículos ya están en la parte dogmática de la Constitución. Se van a dar cuenta que está en los pactos de derechos civiles, económicos y culturales. O sea, ustedes van a ver de que está en los pactos, está en la Constitución y está en varios lados. En el caso que me estás diciendo, hay documentos que se firman porque nosotros tenemos una organización mundial y una organización regional a la que pertenecemos. Bueno, también ahora están otras organizaciones a nivel Centroamérica, pero no tienen injerencia en legislación, ¿verdad? Pero en el caso de la Organización Mundial y la Organización Regional
de América. Entonces la mundial es la Organización de Naciones Unidas, la regional es la Organización de Estados Americanos. Entonces sí hay cosas muy similares. Si se dan cuenta ustedes también, cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos, paralelamente también se da otra declaración de parte de la OEA, pero por lo mismo, porque van de la mano y eso. Pero ahí es donde tenemos que saber nosotros de que es importante saber las características de los derechos humanos, que no hay contradicción, y entre más puedas sacar cuando estás en un proceso, ya viste, y eso estás analizando ahorita, cuando ya estés ejerciendo la abogacía, no vas a fundamentarte únicamente, por lo menos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que te vas a fundamentar también en los pactos, te vas a fundamentar en la Constitución política, aunque verse sobre la misma cosa. Si vos estás viendo sobre la vida, si estás viendo sobre la libertad, sobre la igualdad, tenés que tomar todos los documentos que Guatemala ha firmado que versa en ese mismo sentido que estás promoviendo como abogado, y darle ese respaldo a tu alegato jurídico para que tenga peso tu memorial. Así es, Sergio. Y no se contradicen, ¿oíste? Se complementan. Le agradezco. ¿sí? Y no podemos decir, pero entonces es más importante a la orden. Y no podemos decir, entonces es más importante la que se firma con la ONU, porque la ONU es a nivel mundial, en cambio la OEA es a nivel regional de América. No, todo es importante porque todo versa en proteger los derechos humanos de las personas, dándole de alguna manera la pauta y obligación al Estado de cumplir con ellos. Entonces, la respuesta es, todos los derechos humanos donde se firmen y donde de alguna manera venga y Guatemala los ratifique, son importantes, ¿sí? De donde vengan. Entonces, y si tenés que fundamentar, puedes utilizar todos. Entonces buscas todo lo que tenga que ver con vida, si te toca defender la vida. Tenés que buscar de libertad, en donde te toque hablar de libertad. Está, como te digo, en la Declaración de Derechos Humanos, está en algunos protocolos, está de alguna manera en convenios, está en la Constitución Política de la República, y así sucesivamente venís y fundamentás. Y entre más fundamentes en materia de derechos humanos y en Constitución, cuando el juez lea tu memorial le va a dar importancia, porque va a decir, bueno, aquel me está fundamentando el otro abogado que está litigando contra vos, está fundamentando únicamente en leyes ordinarias, y según la jerarquía de Hans Kelsen, estas que él está fundamentando y que tiene razón que se está violentando esos derechos, son leyes constitucionales y en materia de derechos humanos, por lo tanto están por encima de las leyes ordinarias. ¿Me entienden? Y aunque verse sobre lo mismo, qué bueno que te diste cuenta de eso. Y como les digo, yo ya se los había dicho, porque les expliqué que inclusive pueden buscar ahí, inclusive ustedes pueden leer los pactos y leer la Constitución y se van a dar cuenta que ahí también está abarcado. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda más. Hola, Lick, buenas noches. Luisa, cuéntame. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Fíjese que sí, me surge la duda, pero si gusta, la respondemos para el lunes, pero la voy a dejar planteada de una vez. Por ejemplo, si la pena de muerte se aplica en Estados Unidos, pero hay un migrante mexicano, ¿cómo se le juzgaría a él? Si se le tuviera que aplicar la pena de muerte, ¿se le aplica o no por ser migrante? Esa es mi duda. Gracias, Lick. ¿O dónde lo podría buscar? Te la contesto de una vez, porque si no, no hagan de cuenta que vamos a acumular cosas y se me puede olvidar y van a pensar que me estoy haciendo el loco. Mira, pues, dentro de Estados Unidos, aunque sean migrantes y cometen un delito, ahí van a aplicársele la pena de muerte, aunque sea de otro país. Entonces, es como que digamos, bueno, aquí en Guatemala, que todavía se aplicara la pena de muerte, viene un estadounidense y comete uno de los delitos que están encuadrados, porque todavía existe código penal, ¿verdad? Existen esos delitos, que es el asesinato, el secuestro cuando muere la víctima y así sucesivamente. Entonces, el magnicidio a ustedes de cualquiera de los 3 presidentes del Estado y así, va. Pero si viene un estadounidense y ejecuta ese delito, ¿será que entonces él no tiene que tener ahí sí que la aplicación de la ley en igualdad? Si no se le aplica la ley en igualdad a una persona en Estados Unidos, entonces ellos están violando el derecho de todas las personas. Porque entonces, si un migrante estuviera exento a ser condenado por pena de muerte con un delito previamente estipulado en las leyes del país, entonces, imagínense ustedes, todos contrataran migrantes para andar sicariando en Estados Unidos, porque dirían, todos modos no los van a matar. No,
dentro del territorio de un país se tiene que aplicar, sea la nacionalidad que sea, siempre y cuando se lleve a cabo el debido proceso y ahí sí que se pueda comprobar de que esa persona es culpable. Porque si no es culpable, entonces ahí sí había algún tipo de situación, inclusive de índole diplomática, que podría afectar a las naciones. ¿Estará bien ahí, Luisa? Sí, Luis, muchas gracias. A tus órdenes. Mira, tú aquí en tu país estás protegida. Y si viene, por lo menos, digamos, de un país que casi no viene gente, ¿verdad? Hagan de cuenta de que viene un, ¿qué les puedo decir yo? Haitiano aquí. Y comete un delito contra alguien de tu familia, él tiene que recibir la misma pena que podría recibir cualquier guatemalteco, porque él está cometiendo un delito contra una persona aquí en nuestro país, ¿verdad? Entonces, esa es la protección que te da cada uno de los países y el sistema, nada de que, es que aquel es de otro país, entonces a él apliquémosle una pena distinta, sería injusto, ¿verdad? Sería muy injusto. Bien, entonces les deseo todo lo mejor y que por favor... Solo una última, Claro, disculpe tanta molestia. No tengas pena. En el caso de que de los derechos de la mujer se menciona el derecho a la libertad sobre su propio cuerpo, a poder elegir la mujer sobre su propio cuerpo. Ajá. Pero al proteger, estamos hablando de que parte de esos derechos está el derecho al aborto. Al aborto, que sí. ya se está aplicando en otros lugares. ¿Eso no sería contradictorio al defender el derecho a la vida por parte de la Carta de los Derechos Humanos? Exacto, y eso es por lo que tal vez ahorita todavía no se ha modificado en nuestro país. El hecho de darle, ya hay grupos que están promoviendo el hecho de que se le permita a una mujer decidir si aborta o no aborta a un niño, ¿verdad? Cuando por lo menos, vean ustedes, inclusive, bueno, hay algunas situaciones donde uno dice, bueno, en parte podrían tener razón, pero igual se violenta una vida. Una mujer que fue violada, lógicamente tal vez no va a querer tener el producto de esa violación. Aunque yo conozco personas que en su momento se sintieron mal, ¿verdad? Porque fueron violadas y que ahora sus hijos son su adoración porque los tuvieron. Porque en Guatemala no se permite el aborto de una persona que fue violada. Hacia eso vas. Entonces, en Guatemala todavía respecto a lo del aborto se sigue protegiendo la vida y dando prioridad a la vida. También podemos ver que hay alguna falencia de parte de algunas autoridades porque ahí sí que en el mercado negro a ustedes en la forma no adecuada de hacer las cosas sí se lleva a cabo abortos en clínicas clandestinas en donde debería de seguirse de oficio investigaciones cuando uno sabe o cuando el Ministerio Público sabe que se están llevando a cabo este tipo de situaciones en contra de la vida. Y sí es cierto, por lo menos muchos de los convenios y protocolos firmados por Guatemala hablan sobre la autodeterminación de la mujer a su cuerpo, pero ahí se acuerdan ustedes de que esa autodeterminación tiene un límite, que es el respeto a la vida del otro ser. Yo así lo veo, porque es cierto, puedo autodeterminar en cualquier otra cosa, menos el limitarle la vida a otro ser. Entonces, así como yo también tengo mis derechos, ¿verdad? Así como ya habíamos hablado, por lo menos yo tengo derecho a hacer todo lo que no está prohibido. Y siempre y cuando no afecte tus derechos, ¿verdad? Entonces, una mujer puede decir, yo tengo mis derechos, mi cuerpo es mi cuerpo y toda la cosa, pero el que está allá adentro es una vida, ¿verdad? El que está dentro del vientre de la mujer es una vida. Y ustedes se van a dar cuenta, yo tengo unas presentaciones muy buenas del aborto, vamos a ver si las vemos más adelante, y de la pena de muerte, pero se van a dar cuenta que es muy importante de que en su momento, miren, el feto de un ser humano se miraba como que fueran vísceras de la mujer. Entonces, ¿qué significa? Que todos nosotros, si hubiéramos nacido en una época donde se miraban como vísceras, no éramos una persona única como lo somos, sino que éramos parte de las vísceras de nuestras madres, ¿verdad? Ya que estaban ahí, que la madre podía decidir si tirarlas o no tirarlas porque eran vísceras, no era vida, no era un ser independiente, un ser humano. Entonces, se tiene que proteger los derechos humanos en no retrotraer eso, ¿verdad? Hay situaciones en donde, como les digo yo, puede darles uno el beneficio de la duda a algunas personas que promuevan por lo menos el aborto para las personas que han sido violadas,
También hay personas que promueven el aborto cuando se detecta que un niño viene en condiciones no viables o con situaciones donde va a sufrir. Pero en el caso mío, si ustedes me hablan desde el punto de vista ético, yo les diría, yo no estoy de acuerdo porque yo pienso en que la vida es importante. Pero desde el punto de vista, ahí sí que de respeto a cada una de las posturas, así como les hablé yo la vez pasada de la tolerancia, tengo que respetar las posturas. Sin embargo, por lo menos nunca voy a aceptar la restricción al derecho a la vida cuando por lo menos dos personas estuvieron de acuerdo en tener una relación sexual y no se protegieron, y ahora hay un embarazo producto de ella y quieren de alguna manera desechar ese producto cuando pudieron haberse protegido, ¿verdad? Y saben de que si hay una relación sexual puede haber consecuencias. Entonces, la vida debe ser protegida por encima de todo este tipo de situaciones. Sergio. Gracias, licenciado. Feliz noche. Ahora no me despido, mejor pregunto si hay otro comentario antes de decirles feliz noche. Bien, no hay entonces. Bueno, ahora sí, feliz noches, éxitos y bendiciones para todos ustedes y con cuidado siempre ahí con la familia.